Buenos días, amados hermanos. Otro día más estamos juntos para abrir la Escritura, recibir de la palabra de Dios la fortaleza, el aliento, también la dirección y la bendición, por supuesto. Tenemos el privilegio de tener las Escrituras, tener la Biblia, tenerla en nuestra lengua y tener incluso en nuestros días, en el siglo XXI, distintas versiones o quizás escrituras más técnicas a través de distintas editoriales, lo cual enriquecen mucho para el estudio, aun cuando no todas enriquecen y algunas tienen mensajes interpretativos, lo cual no es muy acomodado para los que creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre amado, Dios nuestro, bendito y alabado sea tu santo nombre. Es en el nombre de tu Hijo que venimos delante de ti en esta mañana para pedir de ti gracia y sabiduría, para al abrir tu palabra encontrar en ella tu voluntad, tu propósito, también, Señor, tu anhelo y tus deseos, y en especial sentir que la Biblia, tu palabra, es además alimento para el alma y además es lámpara que ilumina nuestro caminar. Por eso venimos a ella con sencillez, con humildad, pidiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón para conocerte mejor y para poder servirte también mejor. Es en el nombre de Jesús que te damos las gracias y te pedimos todo esto. Amén. Ayer empezamos, y ya creo que ya la semana pasada, a profundizar y ver algo en el Evangelio según San Lucas. Se ha dicho que el Evangelio, cuando pregunto a veces cuántos evangelios hay, la gente me dice 4. No, hay un solo evangelio. Recordar Pablo escribiendo a los Gálatas, no hay otro evangelio, solo hay uno, narrado por 4 autores distintos: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. El último que se escribió, que se registró, fue el de San Juan, allá por el año entre 70 y 80 de la era cristiana o después de Cristo. Entonces, este Evangelio de Lucas es el libro, se le ha llamado el libro más maravilloso del mundo. Es decir, es la historia más completa de la vida, del nacimiento, de la vida y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién escribió Lucas? Decíamos ayer, para los gentiles, es decir, para no judíos principalmente, aunque también judíos y gentiles encontramos en el Evangelio de Lucas enseñanza, lecciones y principios para vivir. Se dice que Lucas era médico. Sí, tenemos por lo menos una referencia que Pablo dice de él, escribiendo en la segunda carta a Timoteo, le habla de Lucas, el médico amado. Cada uno de estos evangelios, si fuéramos a una Biblia hebrea, que solo es el Antiguo Testamento, se menciona a los evangelistas en ciertas figuras. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo se le presenta como un león, en el Evangelio de Marcos como un hombre sencillo y humilde, o como un criado. Con Juan es el águila, aquel que vuela tan alto. Todos sabemos cómo son las águilas, ¿verdad? Es el ave que más alto vuela. Además, que renueva no solo su plumaje, sino su pico. Cuando ve que va pasando el tiempo y se va agrietando, el ave mismo lo golpea hasta que se destruye y le nace uno nuevo. Además de ser el ave que vuela más alto, también es el único ave y el único animal que puede mirar al sol y no ser molestado. Así que nos habla de las alturas
a las que nos lleva el evangelista Juan. Una de las grandes cosas que decíamos ayer era que Lucas, aparte de médico, era un historiador, y un historiador muy fidedigno, muy buen investigador. Siempre ha habido historiadores. Los que somos cristianos leemos muchos los escritos de Flavio Josefo, de Eusebio de Cesarea, es decir, recurrimos a fuentes contemporáneas de los días de los evangelistas. Decíamos también ayer que el evangelio de Lucas es un evangelio de la oración. Era el evangelio también de las mujeres, donde más mujeres se mencionan de los 4 evangelios. Dijimos que también era el evangelio de la alabanza, pero hoy quiero deciros que es el evangelio del universal. El reino de los cielos no se le cierra a nadie. Judíos, gentiles y samaritanos tienen las puertas abiertas. Lucas tiene un interés prioritario en la gente sencilla, en la gente humilde, en los pobres, en los huérfanos, en las viudas, en los marginados. La introducción de un historiador es muy interesante. Lucas es el único que da una introducción en la que el autor se presenta a sí mismo. Hay que subrayar 3 cosas en el pasaje de Lucas. Leo rápidamente los 4 versículos. Excelentísimo Teófilo, aunque han sido muchos los que han acometido la empresa de escribir ordenadamente la historia de los acontecimientos en los que se basa nuestra fe, tal como nos lo transmitieron los que fueron testigos presenciales desde el principio y luego se consagraron al ministerio de la proclamación del Evangelio. Yo también me he hecho el propósito de investigar cuidadosamente todas las fuentes y escribir a vuestra excelencia un informe completo y ordenado para que conozcáis con seguridad, con certeza, los hechos de los que ya tenéis noticias. Hablar de Teófilo era hablar de una persona noble dentro del Imperio Romano, una persona que tenía interés en los acontecimientos que estaban ocurriendo en el primer siglo del cristianismo o en el primer siglo después de Cristo. Filo viene de fileo, de amor filial, y Teo viene de Dios. Este hombre era una persona de alto rango, le habían puesto un nombre, y un nombre que decía, el que es fiel a Dios. Así que la introducción de Lucas es la única que entre los 4 evangelios nos presenta a sí mismo y cuál es el trabajo y cuál es la razón por qué él nos presenta esta historia del Señor Jesucristo. Ha habido muchos historiadores que dieron historias y relataron circunstancias de la vida de Jesús y del pueblo judío. Flavio Josefo, Herodoto de Halicarnaso, Dionisio, varios escritores han escrito acerca de la vida de Jesús y han circulado epístolas entre los cristianos de la iglesia primitiva. Pero Lucas le da un énfasis especial a su escrito. Es como si nos dijera, voy a escribir la historia más importante del mundo. Y solo lo mejor de este mundo es digno de esta historia. Algunos manuscritos antiguos son obras de arte, pero cuando un libro como el de Lucas nos demuestra la inspiración divina y la autoridad de la Biblia, era impresionante. En aquellos tiempos los copistas, cuando copiaban estos manuscritos, cuando llegaban al nombre de Jesús, al nombre de Dios, cambiaban de tintero y cambiaban de pluma. Una pluma para estrenar se usaba para poner el nombre de Dios o los atributos de Dios y en tinta de oro.
Así que es muy importante saber que este trabajo de Lucas fue importantísimo y dirigido especialmente al pueblo cristiano. Una de las cosas que le preocupaban a Lucas y que no le satisfacían eran las historias contadas de segunda mano. ¿Me entendéis, verdad? Si yo te cuento una historia, tú la cuentas a otro y ya va distinta. Y al otro ya le llega la cuarta parte de la cuarta parte. Es decir, que se pierde. No. Lucas quiso de primera mano escribir esta historia de Jesucristo. No tomó nada de segunda mano. No fue testigo directo de todo, pero sí estuvo investigando con los testigos directos. No hay pasaje de la Biblia o libro que arroje más luz sobre la inspiración de la Biblia y la autoridad de las Escrituras que el Evangelio de San Lucas. Lucas empieza diciendo que lo que él va a escribir ocurrió, pero además él ha hecho una investigación para demostrar que la persona que él va a contar su historia es Jesús de Nazaret. La verdadera inspiración